Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el acompañamiento terapéutico en particular, que luego podrá también nombrarse como acompañamiento personalizado según un programa de la provincia de Santa Fe que operara, que se inaugurara, que se llevara adelante a partir de la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, del 2006 en adelante. Este programa se llama Acompañantes Personalizados, pero está basado en la figura del acompañante terapéutico. Luego vamos a ver por qué, la transformación del nombre, pero en principio vamos a trabajar acerca de qué se trata el acompañante terapéutico. Esta es una figura de la salud mental, como les decía, de segunda mitad del siglo XX. En principio se la pensaba como modo de externación extramuros, ¿no?, de los hospitales monovalentes o los psiquiátricos o las clínicas. También se lo pensaba en el ámbito particular, por ejemplo, para el campo de la depresión, alguien que está en la cama, que no puede realizar sus actividades, que pueda contar con un tercero. Bien, no es sencillo plantearnos qué es el acompañamiento. Muchas veces decimos que no es un acompañante. Nos preguntamos acerca de inclusive cómo se viste, dónde desarrolla su práctica, cuáles son sus horarios, cuáles son sus honorarios. Bien, ¿cómo organizo eso siendo acompañante? Y es todo bastante variable. ¿Por qué es variable? Porque su aplicación depende del caso, depende del contexto, depende de los síntomas del acompañante. Fundamentalmente tengo que tener una teoría o concepción, nociones, principios que orienten esta función, para que no termine siendo lo que muchas veces decimos, y es que no es un entretenimiento, no es para entretener al niño o a la persona adulta con la que trabajemos, no es para pasar el tiempo, tampoco no es un juez, no es un policía que cuida, en todo caso, resguarda, no es un cuidador o una niñera o un niñero, sí está allí para resguardar la singularidad y las peculiaridades de ese sujeto en los tiempos en los que necesite. No es un docente particular, tampoco, aunque sí sostiene su deseo de saber. No es un enfermero o una enfermera, tampoco es delivery ni taxi, aunque sí acompaña a los distintos lugares, puede transitar por la ciudad, por las plazas, por el trabajo, inclusive en su domicilio. Entonces, ¿cómo acompañar? Se acompaña en relación a la formación de un lazo. Si bien no es un amigo, tampoco es el terapeuta u otro profesional. Hay algo de un con el acompañado. Hay una distancia. En ese punto no hay un yo a yo, sino que hay un trabajo profesional ahí, por decirlo de esta manera. Hay una espera y se opera fundamentalmente desde la presencia. El estar, parte del acompañar es ese efecto de presencia con el cuerpo,
aunque no desde el sujeto del profesional. Lo subjetivo del acompañante ha de quedar de lado. Podríamos decir que este cuerpo ayuda a soportar, es decir, que porta con su presencia algo del otro de otra manera, quizás presentando un nuevo espejo en el cual mirarse o sosteniendo su decir y su deseo. El acompañante, para hacer todas estas cosas, fundamentalmente es terapéutico porque tiene una dirección de la cura. Es decir, hay un terapeuta, un analista, que puede indicar hacia dónde se va. Esto es irreemplazable. El acompañante no puede estar solo. Si está solo, pierde lo terapéutico. Muchas veces ocurre que solo el acompañante queda luego de un trabajo, de meses de trabajo, y el equipo interdisciplinario desaparece. Entonces, allí cabe preguntarse, ¿hay una transferencia que se sostiene con la familia y con el acompañado? ¿O este acompañante ya está tan involucrado que la función de acompañamiento terapéutico no se lleva adelante y es hora de cambiar? Es importante pensar los tiempos del acompañamiento. Hay veces que son posibles acompañamientos de años y es necesario que sea así, y hay veces que es necesario trabajar con otros acompañantes, inclusive. Bien, eso cada caso lo va diciendo. El acompañante tampoco es indiferente, es neutral en todo caso. Hay cierta neutralidad, hay cierta abstención, pero no se abstiene de sostener el deseo del acompañado o la acompañada. Si bien cambian los semblantes, esta función de alojar permanece. Puede hacer de otro, un poco a la medida, un otro a la medida del caso del acompañado. Puede escuchar, contener, pero de ninguna manera interpreta. Es sí un agente de transformación en este punto, un agente de salud, un agente terapéutico, en el respeto fundamental de los rasgos, de los tiempos, del perfil, digamos, del acompañado. Otra cuestión interesante a tener en cuenta con los acompañamientos es que no es cualquier acompañante para cualquier caso, sino que puede ser cualquiera en tanto y en cuanto pueda tener en cuenta lo que requiere ese caso en particular. Cuando digo puede ser cualquiera, en este programa que les decía anteriormente, en esta experiencia respecto de niños y niñas en situación de calle en la provincia de Santa Fe, cuando se funda en un momento, no había suficientes acompañantes terapéuticos matriculados como necesidad de acompañamientos de niños. Entonces, en ese punto, llamamos acompañamiento personalizado a la función en donde lo que valía era el 1 por 1. Más allá de la profesión que pudiese presentar el postulante al acompañamiento, lo importante era pensar el caso del niño y de esa familia o esos niños caídos del otro, como los niños en situación de calle, en los cuales
No había otros referentes, otros, con mayúsculas, no, había que hacer que llegaran a la escuela, que llegaran a armar lazos, bien, y entonces este primer sustitutivo de esos lazos inexistentes o perdidos, se proponía un acompañamiento que era personalizado uno por uno. Entonces, más allá de su profesión, cualquiera podía hacer la profesión, el punto era poder sostener el acompañamiento en estos principios y poder respetar las características de ese caso. En ese punto, el programa era muy importante, poder hacer este lazo entre uno y otro, pensar uno por uno el acompañante y el acompañado. Bien, a ver qué más les puedo comentar. Si bien, como les decía, más bien hay un vacío en esta definición del acompañamiento, creo que es eso lo que orienta justamente este lazo, esta combinatoria respecto de la cual hay que basar la elección del acompañante y del acompañado. En eso hay como cierta inspiración psicoanalítica, al menos como podemos pensar algunos el acompañamiento terapéutico desde el psicoanálisis. Bien, y es fundamental, en este programa teníamos un sistema de control, es decir, de supervisión, como se le dice usualmente, salud mental, de las prácticas del acompañante, hasta 2 veces por semana, en donde podíamos poner al trabajo qué ocurría en cada encuentro o cada 2, 3 encuentros. Porque mantener una distancia operativa allí, cuando está el cuerpo a cuerpo, muchas horas, mucho tiempo, es muy difícil. En cambio, a través del control, como se lo piensa desde el psicoanálisis al control, se despejaban los aspectos subjetivos ahí en juego, o las dificultades de distintas magnitudes educativas, en fin, de otros discursos que involucraban también a la práctica, se daban ahí mismo en el acompañamiento, y por otra parte ayudan a sostener el trabajo colectivo entre varios necesario para que el acompañamiento, repito, sea terapéutico y no caiga en esos otros modos, respecto de los cuales fenomenológicamente se los pueden confundir, pero de ninguna forma son la función para la cual se piensa y es útil esta figura. Bueno, en relación a esto, entonces, después les quiero traer un texto que trabajé en una diplomatura de París 8 hace unos años. Gracias.